año lo habían hecho trizas. Entonces, bueno, pues un poco para resarcirnos de esta tristeza, decidimos que íbamos a volver al Rocigalgo a instalar un Belén nuevo. Y entonces a finales de enero subimos y instalamos un nuevo Belén. Hay que decir también que el año pasado estas dos subidas las hemos hecho por una ruta distinta a la tradicional subida, que era a través de las Chorreras, y lo hemos hecho por la otra cuerda que está más hacia el oeste, que es la cuerda del Risco Tejadillas. Es una ruta bastante más bonita y un poco más dura, pero creo que es una forma muy interesante y diferente de subir al Rocigalgo, y luego, bueno, pues se baja por la ruta de la Garganta y se ven las Chorreras, que es un poco también la parte bonita de esta ruta. Lamentablemente este año la subida que íbamos a hacer no la hemos tenido que cancelar porque las lluvias de mediados de diciembre destrozaron toda la zona. De hecho, esa zona de Cabañeros, salvo que la hayan abierto esta semana, la semana pasada seguía cerrada, porque un poco más adelante de la caseta de información, el arroyo de la Arañosa se había llevado por delante un puente y no se puede acceder, aparte que parece ser que entre las dos chorreras, las gargantas que bajan, habían arrasado con la mitad del camino, entonces lo mantienen cerrado. De hecho, nosotros queremos ir por esa zona, a la Calanchera y al nacimiento del Rey de Cedena, y lo tenemos en espera por confirmar si se puede visitar o no. Entonces, bueno, pues esperamos volver pronto al Rocigalgo y ver si... Para marzo me han dicho a mí que lo van a... Hasta marzo. Sí, no, yo digo que iba para largo porque los destrozos eran bastante considerables. Hay gente que sube. Sí, no, sí. Seguramente es coger el coche e ir... Lo dejan detrás de una oliva aparcada y suben por detrás. Sí, no, claro, sí. De hecho, la ruta del Tejadillas en realidad está cerrada. Cuando nosotros llegamos allí a la caseta decimos: hola, buenos días, somos del Club Senderismo y tal, vamos a subir al Rocigalgo. Y cuando le dijimos, pero pretendemos subir por esta ruta, y bueno, no nos dijeron, o sea, no te prohíben subir ni te ponen ninguna pega, pero te informan de que esa ruta está cerrada al público. No sabemos cuál es el motivo de tenerla cerrada. Bueno, se escudan en que hay unos nidos de algún tipo de águila o buitre, época de aislamiento. Pero la tienen cerrada simplemente por no mantenerla, por no limpiarla. O sea, es un poco, a mí la sensación que da es de desidia, es decir, bueno, pues tenemos abierta la ruta de las Chorreras, que viene todo el mundo aquí, hace la rutilla y no nos complicamos la vida. Pero es una ruta mucho más interesante y más bonita para subir al Rocigalgo. Entonces, bueno, esperamos volver pronto. En esta ruta fue también cuando se recuperó, se fue a buscar la bota. Sí. Que, bueno, como sabéis, tenemos una bota de vino desde hace unos cuantos años que, bueno, la llevamos a todas las rutas y hacemos la famosa sesión de fotos de bota polvo. Pues como no viene todo algo de vino, la vamos pasando y se van haciendo fotitos. Pues pasó que una bota que teníamos, pues que se perdió también, subiendo a y entonces en esta ruta se aprovechó pues para buscar la bota que se había perdido. No se encontró, se compró otra, y esta vez lo que se puso en la bota es un localizador GPS. Sí. De tal manera que, bueno, pues si se pierde, pues vamos con el móvil exactamente a ver por dónde está. Hay que cambiar la pila al localizador. Hay que cambiarla también, se lo falta también, se gasta la pila y se vuelve a perder la bota. Así que, bota tenemos y está de momento localizado. Vale. Pontón de la Oliva y las Cárcavas. Esta ruta se hizo en la sierra de Guadarrama y bueno, fue una ruta bastante sencillita. Pues que, como sabéis, siempre intentamos organizar 2 rutas al mes, de tal manera pues, que una sea un poco más facilita, accesible pues, para toda la gente, que venga gente con familias, y otra cosa un poquito más dura, pues un poquito más cañera, pues para que la gente pues, quiera buscar un poco más de emoción. En este caso, pues bueno, era una ruta sencillita porque casi todo era por pistas, por senderos, y bueno, la ruta partía de la presa de Portón de la Oliva, era una ruta circular, y al final, pues, casi al final de la ruta, pues fuimos a las Cárcavas, que lo veis ahí pues, de fondo.
que bueno, es un paisaje bastante singular, como veis, que debido a la erosión del viento, del agua, pues se forman esas grietas, esos surcos gigantes en la tierra. Esta ruta, la única dificultad que tuvo es ya la bajada desde la parte de arriba, donde están las cárgalas, hasta donde habíamos dejado los coches, pues era bastante empinado, y entre que el terreno estaba bastante seco y tenía mucha inclinación, pues bueno, tenía un poco de cuidado de no resbalarte, pero sí, los palos ayudaban, claro, para tener más puntos de apoyo. Pero bueno, bastante sencillita y recomendable si queréis seguir a verla. ¿La conocéis alguna? Sí. Esta es una ruta de senderismo que se hizo en colaboración con la Asociación Montes de Toledo. No era una ruta del club propiamente dicha. Si quieres tomar la palabra, Luis. Vale. Un poquito. Sí, esta ruta formaba parte un poco al hilo de lo que ha estado Ventura comentando del patrimonio, ¿no? Tanto material como inmaterial. En este caso lo que hicimos fue descubrir un poco el patrimonio inmaterial. Es decir, hay una quesería, por ejemplo, que está en Ontanar, veis detrás que está la sierra, y bueno, pues visitamos la quesería, fuimos andando, dejamos el coche en Ontanar. Realmente la ruta es muy sencillita, porque son 3 kilómetros o creo que ni llega. Y bueno, pues allí lo que hicieron fue explicarnos cómo hacen el queso, qué procedimientos utilizan, qué variedades producen. Pues todo es queso de cabra, incluso están las cabras allí, o sea, puedes ver un poco toda la cadena de producción, ¿no? Desde cómo extraen la leche, cómo la utilizan, la tratan y cómo luego elaboran los quesos. Elaboran varias versiones, varias variantes, con tomillo, con un montón de cosas. Y bueno, pues también hay cursos para los niños que pueden ir y hacer por, no sé si son 8 o 10 euros, no puedo decir porque eso ahora mismo actualizado no lo tengo, pero por no mucho dinero les enseñan a hacer queso y luego se pueden llevar el queso a casa. Entonces, forma parte de ese patrimonio inmaterial con metodología moderna, pero realmente el oficio es muy antiguo, es decir, tener unas cabras, hacer queso, hacer productos lácteos, pues eso se ha hecho desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces pues ya veis que fuimos un nutrido grupo y bueno, pues la verdad es que disfrutamos mucho. Aquí la preguntaremos a la niña, porque no la preguntamos, pero ¿lo pasaste bien? ¿Lo pasaste bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Entonces pues bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien y bueno, pues luego acabamos teniendo una comida en el camping de la Pilar. Y bueno, esta es la actividad que hicimos. Tenemos pendiente también que vamos a hacer un par de rutas a Malamoneda, que probablemente, y bueno, lo hemos comentado ahí un poco de refilón, pero probablemente venga Antonio y ya nos pondremos en contacto con él, coordinaremos para, os recordabais que antes Ventura decía, si vais a Malamoneda o vamos a Malamoneda, tenemos que llevar un guía que realmente nos enseñe a interpretar lo que se ve allí. Bueno, pues Antonio, vamos a hablar con él para que venga con nosotros y nos guíe por ese entorno que es un entorno mágico y maravilloso, por lo menos desde mi punto de vista. Si lo han declarado Vic, yo entiendo que habrán visto algo. O sea, que yo entiendo que además hay tumbas antropomorfas, inscripciones romanas, Antonio nos puede contar muchas más cosas. Pero bueno, nada más, continuar porque esta ruta forma parte de lo que decimos, de la colaboración entre la asociación y el club. Sí, esta también la hice yo, sí. ¿Cierto? Ya me quedo. Sigue. Esta ruta la hicimos por Robledo del Mazo y el Valle del Gébado. Es una parte que realmente tiene un valor que es verdad que, bueno, por desgracia, es cuando más se ha conocido cuando hubo el incendio de la Garganta de las Lanchas y toda esa zona de Sevilleja y demás. Entonces, pero es una zona con un patrimonio natural impresionante. Hay muchas rutas, nosotros ya hemos preparado
Rubén, estoy recordando que hizo el año, no en 2022, sino en 2021, subimos al Pico Moradas, que está por esa zona, está justo. Y esta ruta concretamente era una ruta no muy complicada, que sí que es verdad que implicaba cruzar varias veces el río Gévalo, y que recuerdo que una de las veces nos costó encontrar el sitio y que de hecho hubo alguien que hasta probó las aguas frías del Gévalo, pero que es verdad que iba crecido, era en marzo, entonces pues por suerte aprovechamos cuando estaba más crecido el río, porque el año pasado en cuanto a precipitación fue un año, no voy a decir nefasto, pero muy malo. Entonces justo aprovechamos en el momento en el que más agua llevaba. Entonces pues hubo un cruce que realmente lo han preparado ya la gente de allí con piedras grandes y es muy fácil pasar. Pero el segundo paso estaba preparado solo para cuando lleva poca agua y llevaba bastante. Entonces pues bueno, tuvimos que tirar de remangarse y para adelante. Y es verdad que oye, pues lo típico, cuando vas pisando piedras pues hay alguien que resbala y se da un baño gratis. Entonces, esta ruta la verdad es que también fue una ruta muy agradable. Fijaos el día que nos hizo, un día estupendo. Y bueno, pues fuimos un grupete bastante grandecito y que bueno, pues la verdad es que lo pasamos muy bien. Ahí recuerdo que estuvo nuestro amigo Ismael y yo creo que fue una de las primeras, ¿no? Que venías tú a... Segunda, creo, tercera. Bueno, una de las primeras, digo una de las primeras. Sí, porque arranqué con vosotros en el Rocidargo, Sí. del año 21. Sí, por eso, que era una de las primeras. Sí, y fuimos y la verdad es que fue una ruta muy chula. Sobre todo por lo que decía, porque como va a lo largo de la garganta del río Gévalo, pues ahí es muy desconocida, es un camino público y es una ruta muy chula, pero no es conocida. Tampoco está balizada, no está... Lo que decía Aventura, ¿no? Que tampoco se ha puesto en valor ese patrimonio para marcarlo, señalizarlo y que haya posibilidad de seguirla, ¿no? Fácilmente. La tienes que saber, te tienes que meter pues, en aplicaciones como Wikiloc y demás para poder encontrarla. Así que nada, por mi parte, ¿cuál es la siguiente? Castillazo Aljibes. Esta es del señor... Esta es una ruta que en principio a finales del año anterior habíamos ido a reconocer Luis y yo, y bueno, pues es una ruta muy poco conocida por la zona de la Sierra del Castillazo. Está un poco más adelante de los Navarcillos, de la ruta típica de Cerrado y demás. Hay que ir con el coche como un par de kilómetros más adelante, no es mucho más, porque se deja el coche muy cerca de la casa rural esta que se llama La Cabrera, y se deja el coche como si fuéramos a ir a hacer la ruta por el del Risco Ñaña, pero bueno, pues se hace por el camino por el que se volvería de la ruta circular del Risco Ñaña, coincide un poco, pues se llega, no recuerdo ahora mismo, hay que andar unos 6 o 7 kilómetros hasta un collado que creo que se llama el collado de las vacas, no recuerdo ahora mismo. Bueno, la primera parte de la ruta es muy sencilla, es una subida muy tendida hasta este collado que comento, y a partir de ahí, bueno, pues la ruta se empina un poco hasta alcanzar la cima del Pico Aljibes, donde hay una pequeña caseta de vigilancia de incendios, y desde ahí se ven unas vistas muy buenas a todo el Valle del Gévalo y al Pico Moradas, que comentaba que habíamos subido en otra ocasión, y desde ahí se tienen unas vistas bastante buenas de todo el Valle del Gévalo. Y desde aquí, bueno, pues una vez que hemos subido al Pico Aljibes, bueno, pues ya parece como que hemos llegado al punto culminante de la ruta y ya nos queda el camino de vuelta, pero el camino de vuelta, bueno, pues entraña una pequeña trampa, y es que, bueno, después de ir un poco por la cresta, haciendo un poco de subidas y bajadas, de repente nos encontramos con lo que sería la Sierra del Castillazo de frente,
y lo que nos encontramos en mitad de la sierra es un cortafuegos muy empinado y todo el mundo cuando llega va diciendo, ¿y ahora por dónde? Pues por el cortafuegos. Entonces, bueno, pues a ver, en principio parece mucho más empinado y más duro de lo que en realidad es. El cortafuegos se anda bastante, hay que tomarlo con calma, hay que zigzaguear un poco para subir, pero se llega a una zona muy bonita con un risco bastante escarpado, pero que no tiene mala salida, y ahí en el risco, además al abrigo del viento y demás, es una zona muy buena para retomar fuerzas y comer. Y desde ahí hay una pequeña bajada en campo a través hasta enganchar con el camino, y a partir de ahí nos quedan 3 kilómetros, que son los finales, con otra trampa, que es una bajada muy empinada hasta volver a donde están los coches. Realmente esa bajada hay que tomarla con calma, porque aunque no es demasiado peligrosa, sí es un camino muy arenoso que resbala, y hay que tener en cuenta que al final de la ruta las piernas no son las del inicio, y las rodillas pues ya empiezan a chirriar. Pero bueno, es una ruta muy recomendable y muy interesante, que esperamos repetir porque yo creo que merece la pena. Bueno, esta otra, si quieres, tú Sí. también, pues... Sí, esta ruta, la de las 3 cumbres desde San Rafael, en este caso lo organizó un socio del club, Lorenzo, que bueno, fue a reconocer la ruta pues unas semanas antes, y luego pues en abril pues lo organizó la ruta oficial pues para que fuéramos nosotros. Se llama la ruta de las 3 cumbres porque subimos 3 cumbres: Cabeza Lijar, el Cerro Salamanca y Cueva Valiente. En Cueva Valiente también se hizo una ruta del club hace ya unos cuantos años, que se subió tanto Cueva Valiente como fuimos a ver la propia Cueva también. Sí, además fuimos a la Cueva. Fuimos a la Cueva, sí, nos costó un poco encontrarla. Sí, pero al final conseguimos encontrar la Cueva. Y bueno, en este caso, Lorenzo, que es el que está de rojo, ahí arriba a la izquierda, pues bueno, siendo como Lorenzo, pues organizó una ruta bastante dura, todo hay que decirlo. Además con nieve. Y con nieve, sí. Pero nieve blanda, ¿no? Sí. No necesitamos... No, porque al principio pensamos que podía hacer falta crampones, pero bueno, luego tampoco había zonas de hielo, pero realmente no estaba el hielo tan mal como para necesitarlo. Pero bueno. De todas formas, en la parte de más abajo de San Rafael... Sí, es nieve. Sí. Pues empezamos en una zona de bosque y claro, según empezamos a coger la altura, pues cada vez más frío, más nieve, hasta que arriba del todo ya pues hace un tiempo malísimo, vamos. Bastante frío, sí. Soplaba mucho, sí. Y bueno, pues aprovechamos tanta nieve pues para hacer una pequeña variación de lo que es la foto de la bandera. En vez de todos sujetando la foto, pues bueno, la plantamos ahí en medio de la nieve y todos ahí pues alrededor de la bandera. Bastante chula. Lorenzo y Gema, el resto estamos aquí. Sí. Vicente, José Vicente, Ángel, yo, y los que faltan son Lorenzo y Gema. Sí. Hay que decir que en San Rafael estuvimos tomando cerveza 3 cumbres. Hay una cerveza que fabrican en San Rafael, que es la cerveza 3 cumbres. ¿Y cada cumbre no tomabais una? Además, en Cabeza Lijar hacía mucho viento. El cerro Cabeza Lijar es muy curioso porque también, retomando un poco las cosas del patrimonio, es una ruta interesante desde el punto de vista histórico, porque Cabeza Lijar era una posición, creo que del bando nacional durante la guerra, y en el cerro de enfrente, que era el Cerro Salamanca, estaba la posición de observación del ejército republicano apenas a 300 metros, o sea que, y además esas posiciones estuvieron inamovibles a lo largo de toda la contienda. Y bueno, pues tiene cierto interés también histórico porque hay bastantes vestigios de trincheras, eso. La Sierra de Madrid tiene también ese interés componente histórico también, sí. Una componente interesante.
el Valle de la Angostura. Vale, pues el Valle de la Angostura. Esta es una ruta bastante bonita, la verdad. Tenía ganas de hacerla y bueno, pues como el nombre indica, pues, se hace siguiendo el arroyo de la Angostura, pues que está en la Bahía de la Angostura. Esta ruta fui a reconocerla con Luis unas semanas antes, y lo que pasa es que en la ruta oficial yo era el organizador, y como podéis ver, no estoy yo ni está la bandera. Esto es porque no pude ir, y el COVID, pues bueno, a pesar de tener las 3 vacunas, pues bueno, pues me tocó. Así que en este caso, pues estuve hablando con Antonio, a ver si podía organizar la ruta de él, a ver si podía guiarla, y en este caso pues fue el encargado de guiarla en mi caso. Es una ruta, pues, como comentaba, muy bonita, tiene pues, sitios espectaculares. Podéis ver pues, el puente de la Angostura. Si busquéis en Google Valle de la Angostura, vais a ver casi todas fotos del puente. También está la presa de Pradillo, justamente cuando empieza la ruta es lo primero que ves. Y bueno, la ruta empieza en el parking de los Claveles. Pasa que el parking es pequeñito y se llena enseguida. Así que si queréis ir a hacer esta ruta, pues os recomiendo que vayáis pues poquito. Está en Rascafría. Además, justamente por Rascafría, pues es la última ruta que hemos hecho del club, muy cerquita de donde empieza esta ruta. Pasamos al siguiente. Bueno, esta es una ruta que hicimos en mayo por la zona de Gredos, como podéis ver con la asistencia reducida, y bueno, pues es una ruta bastante durilla que sube desde el Arenal hasta el puerto de la Cabrilla. El puerto de la Cabrilla es uno de los puertos de paso naturales históricos de la Sierra de Gredos. Era un camino que se llama de herradura para las mulas y demás, y permitía el trasiego de gentes y mercancías entre las dos caras de la Sierra de Gredos. Y bueno, pues es una subida que técnicamente no tiene ningún problema porque está muy bien resuelta con setas y zigzags, pero bueno, es exigente, es una subida exigente. Y desde el puerto de la Cabrilla hasta el puerto del Arenal son unos 3-4 kilómetros por la cuerda de lo que sería la Sierra de Gredos. A veces incómoda de andar porque hay bastante piorno, las sendas no están definidas, pero bueno, se anda con cierta comodidad y se tienen muy buenas vistas. Y se llega hasta el puerto del Arenal, que es otro de los pasos tradicionales de la Sierra de Gredos. Y bueno, pues desde el puerto del Arenal se desciende sin ningún problema por un camino empedrado bastante cómodo. Y bueno, pues la ruta no tiene mayor dificultad, salvo que si se hace en esta época, pues es fácil que a la altura de 2000 metros pues encontremos nieve. Sí. Bueno, esta vamos a subir el pico del Lobo. Bueno, decir que esta ruta la organizó Antonio también, porque de vez en cuando, bueno, aparte del grupo de organización de rutas, pues hay otros socios pues, que proponen organizar pues, rutas para el club. Que bueno, siempre es bienvenido, y de aquí pues, queremos también animar a que si alguien conoce alguna ruta que pueda parecer interesante, pues que nos puede pues, sugerirla y será pues, bienvenida. Y casi seguro pues, bueno, que la aceptaremos y contaremos con nuestro apoyo pues, para organizarla. Y bueno, el Pico del Lobo, decir que es el pico más alto que hay de Castilla-La Mancha, y bueno, pues era una subida pues, casi obligatoria, pues que el Club de Monte de Toledo pues, que fuera allí a subir al Pico del Lobo. La ruta empieza desde el parking de la estación de esquí de La Pinilla, que cuando fuimos pues estaba bastante petado. Y os preguntaréis, ¿cómo puede estar tan lleno de un parking de una estación de esquí en pleno mayo, que ya no había nieve? Pues bien, lo que se hace allí es abrir los telesillas para que la gente que quiera bajar en bici pues baje por distintos caminos que están habilitados para ello. Y por eso pues, bueno, había tantísima gente por eso. La subida empezó en una zona de bosquecito con bastante pendiente de desnivel,
pero bueno, conseguimos subirlo sin ningún problema. Cuando llegamos a la parte de Pico del Lobo, donde está la foto, pues justamente al lado hay un edificio que está abandonado, está en de ruido. Es una pena porque ir allí de como motel en malas condiciones, pues la verdad que da un poquito de pena. Y bueno, en la bajada pues se hizo ya por pistas de esquí, pistas rojas, con bastante pendiente, y por algún cortafuegos que también había, como comentaba antes. Y la única dificultad, por así decirlo, es que, como comentaba antes, había muchas bicis bajando, pues que había que tener un poquito de cuidado, pues no cruzarte con las bicis que bajaban a bastante velocidad. Sí, la verdad que sí, pero bueno, eso bajando, echando un poquito de ojo para ver por dónde viene, por dónde no, pues no va a ningún problema. Bueno, esta es otra ruta que hicimos por la zona bueno, pues la parte baja de la sierra de Gredos, desde Arenas de San Pedro, una ruta bastante cómoda, que bueno, pues un poco después de hacer la ruta posiblemente hubiera sido preferible hacerla al revés, porque por la subida fuimos por la orilla del río y bastante fresquito, y por la bajada, la zona de la bajada es una zona bastante más árida, donde hacía mucho más calor. Entonces, si lo hubiéramos hecho al revés, la zona más caliente a primera hora de la mañana, no hubiéramos tenido tanto calor, y a la vuelta hubiéramos incluso metido los pies en alguna de las pozas del río. Bueno, pues esta ruta no tiene mucha más historia, nada más que libramos, porque si veis que está hecha en junio, pues es una época de tormentas, y aunque nos hizo un buen día, hubo un momento que justo además cuando íbamos a comer, cuando estábamos en la parte más alta de la ruta, pues empezó a tronar, y todo hacía presagiar que íbamos a salir de allí mal parados, pero bueno, al final el tiempo nos respetó y tuvimos una jornada muy agradable. Aquí entramos ya en julio. Quiero recordar que esta ruta estaba programada para finales de julio, pero bueno, se pasó a julio pues, por tema de organización. Aquí subimos a Peñalara, pero esta vez desde la granja. Aquí la típica ruta que se suele seguir para subir hasta Peñalara es salir desde el puerto de Cotos, que puedes subir o bien por las Zetas, o bien puedes subir en dirección a la Laguna de los Pájaros y luego el Risco de los Claveles, que de hecho esa ruta también la hemos hecho con el club hace unos cuantos años. Pasa que en este caso pues queremos hacer una variante, que era subir desde la granja, que bueno, lo bueno que tiene esta ruta es que ahí está muy poco transitada, por ahí no sube gente, bueno, o poca gente por lo menos, porque casi no nos cruzamos con nadie. Fue una ruta bastante dura, porque al subir desde la granja, que es el lado de Segovia, pues tiene bastantes más kilómetros y más desnivel. Entonces, bueno, al llegar a la parte de la Laguna de los Pájaros, que es lo que aparece aquí en la foto de fondo, pues bueno, ya empezamos a encontrar cada vez más gente. Luego subimos por el Risco de los Claveles, que es lo que se ve ahí al fondo. Y una vez que llegamos a Peñalara, ahí pues bueno, teníamos que bajar hasta el refugio Arangún, lo que se llamaba. El tema es que, bueno, fui con un amigo a reconocer la ruta unas semanas antes, y el track que llevamos había sido grabado con nieve, de tal manera que de Peñalara al refugio de la línea recta. Claro, si no hay nieve y está lleno de rocas, pues eso no puede bajar en línea recta porque, digamos, no es impracticable. Entonces ahí pues me ayudó Lorenzo, y gracias a que él sacó pues un track que ya se lo había comentado antes, a ver si buscar una ruta alternativa pues para bordearlo, pues conseguimos llegar hasta la parte del refugio y luego ya pues de vuelta. Pero es una ruta circular, no volvimos por el sitio que habíamos subido.
Esta es una ruta nocturna que organizamos en verano. Siempre procuramos o hacer alguna ruta nocturna para evitar el calor o alguna ruta por alguna zona que tenga ríos, arroyos, pozas donde refrescarnos o de mucho bosque para no pillar mucho calor. Entonces, bueno, pues esta es una ruta muy sencilla que se utilizará siempre para cualquier día que dice, bueno, ¿dónde me voy hoy a hacer un poco de senderismo? Pues te vas a las Navillas, subes el puerto del Robledillo, andas hasta el puerto Marchés y vuelves por la cañada real segoviana, creo que se llama, hasta las Navillas. Bueno, pues en este caso la hicimos por la noche, empezamos a andar desde las Navillas al atardecer y es verdad que bueno, pues vimos un atardecer bastante bonito y bueno, pues aunque fresco en realidad no tuvimos, pero bueno, la temperatura era lo suficientemente agradable como para poder andar sin problemas. Y bueno, pues esta foto la hicimos en el puerto Marchés, que es un sitio bastante interesante de los Montes de Toledo. Como anécdota, decir que terminamos la ruta comiendo unas raciones de venado en el bar de las Navillas, que hay que hacer de todo en una ruta. ¿Existe tú la foto? Sí, la foto, sí, esa foto la hice yo. Sí, porque además no es un selfie, porque la bandera, que se ve el Monte de Toledo. Y es que el azul es que era muy feo sí, el azul es Ángel. Esta debe ser la mejor foto que pudimos rescatar de la ruta. Bueno, tal como comentaba Rubén, pues bueno, en verano intentamos hacer pues, rutas pues, que tengan pues, agua o sombra o baño. En este caso pues hicimos la típica ruta de Camino Smith, haciendo de Navacerrada, y bueno, es una ruta pues, que tiene bastante sombra porque es casi todo por zona de pinar, tiene bastantes fuentes con agua también. Y bueno, pues como comentaba, partiendo de Navacerrada subimos hasta el puerto de las Fuenfrías, el puerto de las Fuenfrías, siguiendo el Camino Smith, y luego fuimos hasta las ruinas de Casarás. Las ruinas de Casarás pues, es un antiguo monasterio templario que, según cuenta la leyenda, pues, hay un tesoro escondido por ahí en algún sitio. Pero bueno, tampoco llevamos ninguna pala para buscarlo, así que no encontramos nada. Y bueno, pues como íbamos con ganas y eso, y no estábamos cansados, uno de los socios del club pues, propuso alargar un poquito más la ruta. Así que continuamos hasta la Fuente de la Reina. Ahí en la Fuente de la Reina pues ya comimos, vimos las fotos del Botapón y ya pues vimos un vino era un vino. Esta no la he hecho. Bueno, pues, como Una ruta por la... eso es una ruta por la parte sur de la sierra de Gredos, por la garganta que se llama de Santa María. No sé si era un monasterio o hay algo por ahí. Que yo no conozco esa zona, pero No me suena, ¿no? como vamos un poco Bueno, justo... ese era el aparcamiento. Sí, yo sé que hay algo, pero bueno, Sí, el aparcamiento. como no vamos un poco justos de tiempo y no, pues vamos a pasarla y... en esta foto, por lo que recuerdo, bueno, hubo baño. Sí. Y bueno, que siempre viene bien, sobre todo en agosto, pues para refrescarte un poquito. Y también, por lo que vi, había un puente tibetano, Eso es. que sabes que es un puente de esto pues, hecho de cuerdas. Estuvo Enrique y... Enrique, estuvisteis vosotros. Bueno, Ismael también estuvo. O sea que no... La cena de los pescadores fue. Por eso, que ellos estuvieron en la... Sí, en la senda de los pescadores. Sí, bueno, pasamos. Sí. Vale. La bola del mundo y la maliciosa. Esta es una reedición que hemos hecho de esta ruta, porque igual también la hicimos hace unos cuantos años. Y bueno, se sube por el valle de la Orrenca, por un lado del valle,
siguiendo la tubería, se llega hasta la pista de cemento, que es la que estáis viendo ahí a nuestros pies, hasta llegar a la bola del viento, que ahí bueno, pues donde aprovechamos para hacer la foto de la bandera, luego almorzar un poquito y ya continuar hasta el pico de la Maliciosa, que bueno, recuerdo que estaba llenísimo de gente. También incluso cabras, vamos, ahí, que se te acercaban para pedirte comida. Y bueno, la vuelta pues se hizo pues, por el otro lado del Valle de la Barranca, que ahí igual también es un poco más pendiente, también con la de Miras Corta, que también pues, tener únicamente un poquito de cuidado para no resbalar, no caerte, y ya está. Tampoco tiene mucha más complicación. Esta es una ruta que propuso Fernando, que es el chico que está más a la izquierda, que no ha podido venir porque está haciendo el Camino de Santiago. Bueno, pues nos propuso esta ruta que es típica del Valle de las 5 Villas. Y bueno, pues yo la había hecho una vez ya y esta vez la hicimos al revés. Salimos de Montbeltrán y en lugar de ir a Santa Cruz del Valle, que es como se suele hacer, pues fuimos primero a Cuevas del Valle y la hicimos al revés, entre comillas. Pero bueno, pues es una ruta bastante fácil de andar, se pasa por los 5 pueblos que forman este valle y bueno, pues no tiene mayor complicación, lo único que es más divertida porque vas pasando por el pueblo y si hay tiempo pues vas tomando una cervecita en cada, que de todo hay que hacer. Mira, esta es una ruta que bueno, pues hacía tiempo que queríamos hacer porque es una de las cuerdas que nos faltaba de andar por la sierra de Jerez. Bueno, pues no sé, se desacopla. Pues a pulmón. En principio, bueno, pues la ruta típica de la senda de la Rubía, que es todo el mundo, incluso yo decía, la senda de la Rubia, que tiene acento, y es la senda de la Rubía. Bueno, pues generalmente la ruta esta se hace desde el puerto del Pico, se anda la senda de la Rubía, que es una senda a media ladera por la sierra, como de unos 6 kilómetros, hasta llegar al puerto del Arenal y se remonta, pero nosotros lo hicimos al revés. Partimos del puerto del Pico y fuimos por la parte norte, pero rodeando la sierra por detrás. Y en un momento determinado cogimos el camino que llega hasta la cuerda, pero cuando llegamos a la cuerda, no recuerdo cómo se llama el puerto, estábamos a la mitad de esta cuerda que se ve ahí en la foto, pues nosotros llegamos a la mitad. Y entonces, bueno, pues se anda hasta el pico de la Fría, que es la parte más alta de esta cuerda, y las vistas son muy bonitas. La montaña que se ve al fondo es el Torozo, y desde aquí se ve muy bien. Desde aquí se baja al puerto del Arenal, y el puerto del Arenal tiene, bueno, pues ya hemos pasado por el puerto del Arenal bastantes veces, se desciende de forma muy cómoda y se llega al refugio de las Campanas, que es donde hicimos la comida y las fotos del Botacol, y desde ahí desandamos la senda de la Rubía y llegamos al puerto del Pico. Es una ruta bastante bonita de hacer, son unos 20 kilómetros y andar por esta zona es muy, además tiene unas vistas preciosas, no solo al Torozo, sino al Valle de las 5 Villas. No cabe duda que las repetiremos. Esta es otra ruta que organizamos por la Sierra de San Vicente. Al Cerro San Vicente hemos subido varias veces, pero siempre desde el Real de San Vicente, y esta vez pues hicimos la ruta de forma diferente, subiendo desde Hinojosa de San Vicente desde el suroeste, llegamos hasta el puerto del el Piélago, desde el puerto del Piélago. Vamos al puerto del Piélago y desde el puerto del Piélago remontamos hasta el Cerro San Vicente, donde hay una ermita que se llama de Todos los Santos, con alguna leyenda, no recuerdo exactamente, y un poco más al sur, al final del cerro, hay un castillo que se atribuye a la época de Viriato. Entonces, bueno, pues
volvimos más o menos, es circular, pero hay una parte que les hicimos por la misma subida. Y en esta ruta nos encontramos con la curiosidad de que en el puerto del Piélago, desde no sé exactamente qué pueblo, había un rally, había una subida. Y fue muy curioso porque tuvimos suerte que no nos cortaron, porque había un tramo que coincidía 1,5 kilómetros por la carretera hasta enganchar con la senda de vuelta. Perdón. Y justo ahí empezaban a subir coches de rally y bueno, pues tuvimos según estábamos comiendo, pues disfrutamos del rally. Espectacular. Estaba entretenido. Ya no te da el micrófono para nada, no funciona. Se oye bien, ¿no? Más o menos. Vale. Cabezas de hierro. Esta es una ruta que intentó hacerse hace un par de años, cuando estaba en la pandemia, y por el tema pues, del cierre de fronteras pues no se pudo hacer. Así que intentamos volver a hacerla en noviembre. Y bueno, la previsión del tiempo era que iba a hacer frío, bastante frío, pero una vez que llegamos allí, que quedamos en Venta Marcelino, en el puerto de Potos, pues bueno, estaba cerrado Venta Marcelino, así que pues tiramos para arriba. No, cuento, la historia completa. Entonces, bueno, gracias a que José Vicente, pues bueno, llevó un termo ahí con café, pues bueno, nos ayudó para ponernos un poco a reactivarnos. El tema es que según empezamos a subir hasta Cabeza de Hierro, pues cada vez más nieve, más frío, más viento, y en cuanto llegamos a la primera, bueno, cerca de la primera Cabeza de Hierro mayor, pues las condiciones eran malísimas. Estaba bastante nublado, muchísima ventisca, frío. Llegamos a la Cabeza de Hierro mayor, hicimos una fotilla y como pudimos, nos recordamos un poco, y al final es que pensamos que lo mejor era dar la vuelta, porque estaba planificado haber subido a Cabeza de Hierro, donde estábamos, mayor, luego ir a la menor, seguir cuerda larga hasta Bola del Mundo y volver nuevamente al puerto de Potos, una ruta circular. Lo que pasa que decimos, pues si hace tantísimo viento aquí en Cabeza de Hierro mayor, que lo que es en cuerda larga va a hacer mucho más todavía, así que era inviable. Así que volvimos por donde habíamos venido y pues fuimos a Venta Marcelino pues a tomar las cervecillas, comer algo y ya está. Así que está pendiente ya para terminarla, hacerla completa, a ver si la tercera va la vencida y bueno, pues seguramente la reintentaremos en el segundo semestre, a ver si parece más fuerte y se puede hacer. El micro apagado. Bueno. Esta es una ruta por una zona por la que no habíamos estado nunca, que es un poco la sierra que está entre medias de la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Guerrero. Entonces, bueno, pues subimos al cerro de Santa Catalina, es una cuerda del pueblo, se llama Valdequemada, me parece. No, se llama Valdemaqueda. Entonces, bueno, pues llegamos a Valdemaqueda, buscamos un camping que había por allí donde tomar café. Y bueno, pues es una ruta muy agradable porque la subida al Cerro Santa Catalina es por el oeste, se sube primero un mirador, el camino es bastante fácil de andar y bueno, pues se llega a una especie de collado y ya se vuelve hacia el sur por la cuerda del Cerro Santa Catalina, que es este en el que estamos, y luego hay que desviarse un poco hasta lo que se llama Risco Grande. Y la bajada es bastante sencilla, pero es una ruta muy interesante por una zona de sierra entre medias que no conocíamos y bueno, resultó muy agradable. Y bueno, pues esta es una ruta que hicimos tres osados, que bueno, pues como no pudimos hacer la subida tradicional a Rocibalgo, pues el día 26 de diciembre intentamos organizar una ruta para bajar un poco las comidas y los esfuerzos. Y bueno, pues subimos al Morezón y bueno, pues las condiciones, el día fue un día formidable, hacía un poco de viento y demás, pero nos hizo un día espléndido. Y bueno, pues había poca nieve, pero la poca nieve que había a partir de 2000 metros, cuando llegamos a la cuerda de los barrerones, pues hacía necesario el uso de crowd. Bueno, pues esta es una foto justo en la cima del Morezón,
con el Almanzor justo detrás, además todo nevado, estaba muy bonito y bueno, pues resultó una experiencia muy gratificante. Nos hizo un día formidable, éramos pocos, pero de verdad que lo disfrutamos. Rubén, Sí. en las cuerdas esas que había en el Morezón, ¿has visto en las cuerdas que hay como tipo tibetano? No sé si lo Y viste. ves que detrás. No, pero los banderines de color. eso que hay en la cruz, hay una bandera. Sí, es que me lo pusieron Pedro Bernardo, porque estuve pernoctando yo ahí Ajá. con eso. Pues sí, están ahí puestas una... Que fueron al Tíbet ahí por ahí. Sí, están puestas esas banderas así a modo de lo que hay en las cumbres. Como en el bar. Es muy curioso porque en el Morezón no hay un hito de estos un hito geodésico, hay una cuerda bastante cutre, que más tiene son 2 trozos de tubería atados. Y ya está. Y ahí están esas banderas. Las banderas tibetanas. Que se ven. Sí, las he visto muchos sitios también. Después al Cerro Escantero, por ejemplo, en Tornera Viejo también